Hola, ¿qué tal? Para Emblemas de México, el poder de la imagen en la nueva era de la información. Continuamos con las entrevistas de 1,000,000 y el día de hoy tenemos de invitado especial a un abogado que está con nosotros en este programa. Quiero presentarlo al abogado Juan Elizama Ontiveros, que el día de hoy nos acompaña en este programa de Emblemas de México. Le agradecemos primeramente. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Es un placer estar aquí con usted por la invitación. Es de todo corazón. La acepto y pues sí, así como dice usted, yo soy abogado. Actualmente estoy haciendo mi maestría en Derecho Penal Procesal, pues para poder ayudar a la comunidad en general. Eso es en cuanto a lo académico. Y ahí tratamos a veces de ayudar con alguna organización civil al público en general. Pues le agradecemos al abogado Elizama que nos acompaña el día de hoy en este programa, pero también se une a este frente civil, que yo quiero mencionar. Es civil porque hay asociaciones, organizaciones internacionales, hay abogados, profesionistas a nivel nacional e internacional, y el abogado que está con nosotros y nos honra con su presencia es del estado de Durango. Hay abogados tanto de la Ciudad de México, Estado de México, hay abogados en Baja California Sur, hay en Los Ángeles, California, en diferentes partes en el mundo, pero el día de hoy que nos acompaña nuestro buen amigo abogado Elizama Ontiveros, vamos a hablar un poquito de lo que es la rumorología. ¿Qué es este tema? Rumorología en cuestión del derecho penal internacional, porque estos temas son a nivel internacional, así como los derechos humanos son temas a nivel internacional, pero en el caso del director internacional de la Iglesia La Luz del Mundo, Nazón Joaquín García, que como se vio en todo el debido proceso, hubo muchas violaciones a sus derechos constitucionales, pero también de derechos humanos, que varios tratados internacionales a nivel mundial han violentado sus derechos humanos, y también hemos visto cómo su debido proceso prácticamente quedó destrozado, porque hasta la fecha se desconoce quiénes son las Jane Does, aunque en la audiencia de sentencia bajita la mano aparecieron, pero estuvieron ocultas. No los conoce el público, no los conoce ni siquiera la defensa. Hubo muchas inconsistencias dentro de este proceso legal, pero platícanos sobre este tema, rumorología, que vamos a platicar hoy, abogado. Es muy importante también su punto de vista legal en cuestión del proceso que hubo del dirigente de la Iglesia La Luz del Mundo para nuestro medio de comunicación, de favor. Sí, me parece muy bien. Para concretar, hablemos principalmente del tema principal del cual acaba de mencionar, de la rumorología. La rumorología es el estudio y en su caso también los efectos que trae, por qué no decirlo, consecuencias que trae un rumor. Un rumor, por así decirlo, como normalmente lo conocemos, pues puede ser un chisme, como lo que a veces la gente cuenta, pero aquí la limitante es que solamente es eso, queda en solo dicho. Suelen decir, las palabras no matan. En este caso, sí llegan a trascender. Dentro de un juicio, llegó a trascender más de lo que debió haber sido. Estamos hablando, por ejemplo, del caso del dirigente internacional de La Luz del Mundo, que desde un inicio se violaron derechos, principalmente el de presunción de inocencia, pero también está esa parte donde las acusaciones tenían que ser probadas. En los siguientes meses del primer año de su detención, simplemente se hablaban de solo rumores, y rumores que la fiscalía en su momento las afirmaba como real. Pero para detallar esto, quiero adentrarme un poquito más en lo que es la rumorología. Así como, digámoslo así, la rumorología sí tiene efectos gravísimos, porque suele pasar que se hace mucho de un sesgo, el mentado sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación es que se asevera que por algún rumor que se escuchó y que por algún otro medio se afirma lo que solo fue un dicho. Y en este caso, del caso que se llevó en California, pues solamente se ve eso, que solamente fue un rumor. Dentro del estudio de la rumorología está que para poder
cambiar las opiniones centrales o neutras de personas, y digámoslo así, a cualquier persona que le llegue ese rumor, a veces suele haber resistencia. La resistencia es, pues yo no puedo creer eso. ¿Por qué? Porque no está probando, no hay forma de probarlo. Entonces, dentro de esa no probanza, las personas se resisten. Aquí lo que pasa y lo que vimos en diferentes medios de comunicación dentro del estudio de la rumorología lo llaman como el efecto cascada. El efecto cascada es estar saturando a las personas de una sola noticia. En este caso sería de un solo rumor, porque los estuvimos viendo tanto por periódicos, tanto en notas de televisión, de radio, prácticamente todos los medios de comunicación. ¿Esto qué crea? Crea que por más repetida la información, aunque no sea real, se empieza a creer en esa aseveración, pese que no esté probada. De ahí empieza a modificarse el estado de la persona, que sería de neutral a tomar alguna de las posiciones. En este caso, por ser el sistema de justicia americano, donde su determinación de inocencia o de culpabilidad la determina un jurado. El jurado sabemos que son personas escogidas por, digamos así, porque son honorables, porque son buenos ciudadanos, pero en su caso, aquí vemos que después de haber hecho el efecto cascada en los diferentes medios, llaman al gran jurado. Vemos una sucia artimaña que, a consideración personal, es una de las cosas, y algunos otros expertos también lo exclaman así, es la parte débil del sistema de justicia americano. Pero haciendo uso del sesgo de confirmación, ellos toman lo que ya habían dicho y en este caso pues ya lo toman como real, pese a que no haya sido probado. De lo que estás mencionando, de la rumorología, ¿qué sucede? Aquí hay algo que muy cierto lo acabas de mencionar, y que de hecho Hitler dijo que entre más grande sea la mentira, va a ser más creíble. Y es lo que hicieron. Ante los medios de comunicación, que hizo el exfiscal Becerra, llamó a todos los medios de comunicación, y ese rumor, porque él sacó de internet, él mismo dijo, las acusaciones las había sacado del internet. De ahí Rosenfield y Sawyer, primeros abogados del director internacional de la Iglesia La Luz del Mundo, ellos lo dijeron, que cómo iba a ser creíble que por redes sociales fuera creíble lo que también el exfiscal él estaba promoviendo ante medios. Pero ¿por qué ocupó los medios? Esa artimaña para poder hacerlo grande, y es lo que acabas de mencionar el día de hoy. Sí, por ejemplo, en este caso, como no iban a poder probar lo que ellos estaban aseverando, pusieron el efecto cascada de los medios para que la gente creyera, y ya estando en esa parte las personas que iban a determinar la culpabilidad o la inocencia, ellos iban a determinar por sesgo de confirmación que él iba a ser culpable de los dichos por los cuales se le acusaban. Ahora yo quiero hacer otra intervención. Nunca hubo pruebas, y es más, en la detención que fue el 4 de junio de 2019, pasó junio, julio, agosto, principios de septiembre, y no había pruebas. Y ahí está el caso, que en la audiencia donde la jueza Teresa Sullivan, ella multó a las fiscales, a Plisner, que por no haber entregado las pruebas en las audiencias. ¿Por qué? Porque únicamente eran los rumores, eran las acusaciones, pero nunca hubo pruebas. Es más, en ese tiempo nunca se presentaron las denunciantes. Y además, en la Constitución de los Estados Unidos es muy clara que se debe de cariar tanto a las denunciantes contra el acusado. ¿Para qué? Para ver la verdad. Porque no nada más es una acusación, sino se tiene que probar la acusación. Y eso nunca sucedió en el aspecto legal, en el debido proceso del presidente internacional de la Iglesia La Luz del Mundo. Sí, es correcto. Vimos que en más de una ocasión de la juez que mencionan, les trató de decir que si ellos no presentaban en su momento, en tiempo y en forma las pruebas, tendría que llevar un juicio, el debido proceso, un juicio justo. Pero aquí vimos que en cuanto se le aplicó incluso a ellos esta medida, que fue una multa, de inmediatamente la juez Sullivan es separada de ese caso. Entonces ahí puede hablar también incluso e insinuar que cuando se le hizo justicia,
ya, digámoslo así, por intereses distintos a de buscar la justicia, se cambia una juez. Entonces ahí vemos otra violación a los derechos humanos. Y fue muy obvio, miren, lo que está mencionando el abogado es cierto. Como aquí la jueza Teresa Sullivan estaba ya exigiendo pruebas, después cambiaron otro juez y de hecho fue cambios de muchos jueces en ese proceso, pero como el fiscal tenía mano negra, estaba chicaneando el proceso, a ellos no les convenía que el estado de California perdiera el caso. ¿Por qué? Porque saben, si pierde el caso el estado de California, ellos temían una demanda del director internacional porque lo retuvieron tanto tiempo, 3 años sin un juicio, 3 años violentando todos sus derechos, y fueron muchos derechos que de hecho en nuestro programa estamos poco a poco sacando todas esas violaciones, pero conforme a la ley, legalmente, jurídicamente, demostrando que fueron violentados todos los derechos del dirigente de la Iglesia a la Luz del Mundo. Abogado, ¿alguna otra observación que quiera mencionar del tema de rumorología, por favor? Sí, yo les invitaría a todos, público en general, que de puro favor se pongan a leer el libro que se llama con el mismo título, Rumorología, porque ahí relata cuáles son los efectos que puede al iniciarse un rumor. El propio autor manifiesta que un rumor puede hacer caer la economía de un país y da ejemplos. Entonces, si eso puede ocasionar a una economía, si lo trasladamos al caso de California, pues vemos que incluso puede llevarlo a una sentencia condenatoria. Nuestro medio de comunicación le agradecemos. De veras, estos temas son tan importantes porque hay personas que también aprenden del derecho internacional, porque todos estos casos a cualquier mexicano le puede pasar en Estados Unidos. Precisamente por eso hacemos un llamado a toda la ciudadanía, que estos casos los observemos y además no nos dejemos llevar por lo que los medios de comunicación dicen, porque hemos visto que los medios, a ellos les interesa el amarillismo nada más. Y nuestro medio te agradece, licenciado, abogado Juan Elizama Ontiveros. Muchísimas gracias. El gusto es mío y un placer volverte a saludar. Muchas gracias. Nuestro medio de comunicación vamos a estar al pendiente referente a este caso. Informó para Emblemas de México Daniel Cruz Benítez. Nos vemos en el siguiente reportaje. Muchas gracias.